3, 2, 1. Buenos días, gracias a todos por estar acá. Es un gusto saludarles, espero que todos se encuentren bien de salud. En esta mañana vamos a hablar de un tema bien relevante para todos los empresarios, que es acerca de la importancia de la gestión laboral dentro de su empresa, enfocada en aspectos legales. Este espacio es organizado por Empresa Sura. En Empresa Sura somos un área especializada de atención para todos nuestros asegurados del sector empresarial, emprendimientos, pymes y grandes empresas. Nosotros brindamos apoyo en asesorías estratégicas para su empresa, para lograr que su empresa sea competitiva, sostenible. Le brindamos herramientas, le brindamos conocimiento, hacemos trabajo en conjunto. Estas asesorías están enfocadas en 6 áreas específicas: el área de talento humano, el área de tecnología, el área de operaciones, el área de desarrollo de mercados, tenemos el área de finanzas y el área de la gestión legal. Y como parte del servicio de asesoría de la gestión legal, hemos diseñado este tema específicamente enfocado en esos cumplimientos que todo empresario debe de conocer para que posteriormente también pueda gestionarlos y empezar a aplicarlos dentro de su empresa. Para ello, en Empresa Sura también tenemos ese servicio de asesoría legal, el cual ustedes pueden contactar. Y en esta oportunidad vamos a contar con la presencia de uno de nuestros aliados de Empresa Sura. Él es el licenciado Benjamín Valdés Tamayo. Él es abogado y notario de la República de El Salvador, graduado de la Escuela de Economía y Negocios de El Salvador. Cuenta con un máster en Derecho Corporativo, Bancario y Financiero en Fordham University School of Law de Nueva York, entre muchos estudios más. Actualmente es socio director de la prestigiosa firma Benjamín Valdés y Asociados y socio fundador del emprendimiento Legalísimo, con más de 15 años de experiencia en fusiones y adquisiciones nacionales e internacionales, derecho corporativo, derecho laboral y demás ramas de derecho adicionales. Antes de darle el paso al licenciado Benjamín, pues comentarles también que en el chat de esta conversación tenemos un espacio para que ustedes nos puedan hacer llegar algunas de sus preguntas que vayan surgiendo dentro de la exposición del tema. Gracias y bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la introducción, licenciada. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en esta mañana. El tema del día de hoy, como decía la licenciada, es el derecho laboral enfocado en empresarios. Hemos tratado de plantear las preguntas usuales o las dudas usuales que surgen en el día a día de las empresas para ver si se puede tratar de responder a varias de esas preguntas: cómo manejo los contratos laborales, qué derechos y obligaciones tengo, etcétera. Como decía la licenciada, va a haber una sección ahí para hacer preguntas. Siéntanse en la libertad, por favor, de hacerlas y con gusto vamos a tratar de respondérselas. Así que empezando, derecho laboral para los empresarios, yo creo que un buen punto de partida es la diferencia entre un contrato laboral y un contrato de prestaciones de servicios. Siempre un empresario tiene la duda: ¿qué tengo que otorgar? ¿Otorgo un contrato laboral o una prestación de servicios? Teniendo en mente siempre que un contrato laboral implica ciertos obligaciones adicionales que un patrono tiene que estar cumpliendo. Entonces, creo que es oportuno ver lo que dice el Código de Trabajo al respecto y se parte del artículo 17, que dice que el contrato de trabajo, cualquiera que sea el nombre que tenga, es un contrato por el cual una persona se obliga a prestar servicios a un patrono bajo la dependencia de este y mediante un salario. El contrato de trabajo, como lo regula el Código de Trabajo, no pierde su naturaleza aun cuando esté presente, involucrado o en concurrencia con otro contrato. Es decir, sigue siendo un contrato de trabajo independientemente de cómo lo llame yo o si hay circunstancias alrededor que a mí me hagan llevar a decir que no es un contrato de trabajo, y siempre y cuando una de las partes
tengan las características de un trabajador. En otras palabras, si una de las partes en el contrato se le puede catalogar como un trabajador, independientemente cómo se le llame a ese contrato o qué documento yo firmo al respecto, va a ser considerado un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las características de un trabajador? Y estas son las más importantes entre varias. Por ejemplo, un trabajador está sujeto a un horario para con el patrono. Y a mí me gusta poner de ejemplo la labor que tiene un abogado. Un abogado externo no pasa la jornada laboral de 8 horas adentro de la empresa de su cliente. El abogado maneja su propio horario, por lo cual no es considerado un trabajador. Si al contrario, si yo tengo una persona que está en una jornada de trabajo continua y que todos los días tiene la obligación de cumplir ese horario, esa es una de las características de un trabajador, por lo cual se empieza a formar o a configurar lo que es un contrato de trabajo. También hay un concepto, una característica de jerarquía, es decir, el trabajador depende jerárquicamente de alguien. Alguien le da instrucciones, alguien le dice qué hacer, alguien le orienta para cómo hacer su trabajo. Como yo les ponía el ejemplo del abogado, caso contrario, un abogado tiene sus propias funciones, hace sus propias diligencias y no depende de que un tercero o un jefe le esté diciendo cómo hacer su trabajo. La disposición de tiempo es, como les decía, está bien atada al tema del horario. Una persona que pueda hacer uso de su tiempo de su propia manera no se considera un trabajador, mientras que una persona a quien el jefe le dice tenés que estar en esta reunión, tenés que hacer esto a tal hora, eso es una característica del trabajador y por ende se configura en un contrato laboral. Adicionalmente, hay otros criterios, por ejemplo, el manejo de otros clientes. Usualmente un trabajador tiene un patrono, mientras que un prestador de servicios tiene varios clientes a quienes presta el servicio, y también en los equipos y materiales proporcionados por el patrono. Usualmente uno va a una empresa como empleado, tiene su escritorio que lo da la empresa, tiene su computadora que lo da la empresa, tiene el uniforme que lo da la empresa. Entonces, cuando estas características se empiezan a dar en una persona, independientemente que yo le llame prestador de servicios y haga un contrato de prestación de servicios, a todos efectos de la ley y para el Ministerio de Trabajo y para los jueces de lo laboral, esta persona es un trabajador. Entonces, si la ley ya hace la distinción de quién es un trabajador y quién no es un trabajador y un prestador de servicios, es importante definir el por qué tengo que otorgar un contrato laboral. Y la primera y principal es que el contrato laboral se presume por el hecho de que se está brindando servicios si no existe por escrito. Y dos, el mismo código, el artículo 20 del Código de Trabajo dice que el contrato escrito es una garantía al favor del trabajador y su falta será imputable al patrono. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento surge una disputa laboral y no hay un contrato laboral que regule cómo era esa relación de trabajo, los jueces de lo laboral pueden darle cierto favor o cierta preferencia a lo que alega el trabajador en relación al contrato laboral, trasladándole la obligación al patrono a demostrar lo contrario. Esto en un juicio de trabajo se vuelve bien relevante porque le pone una carga adicional al patrono defender y probar cuáles eran los términos del contrato de trabajo si no está escrito. Por ejemplo, el tema del salario, el tema de las vacaciones, el tema de la jornada laboral, todo eso si se regula por medio de un contrato de trabajo y está documentado, sirve como una herramienta para, en caso de un litigio, el patrono tenga cómo demostrar sus obligaciones y sus derechos. ¿Qué debe llevar un contrato de trabajo? Esto lo regula el mismo Código de Trabajo. Tiene que detallar el nombre, el sexo, la edad, estado civil, profesión, domicilio, residencia y nacionalidad de cada contratante, tanto del patrono como del empleado.
la información de los documentos de identidad, el trabajo que va a desempeñar el empleado, la fecha en que iniciará el trabajo, el lugar donde habrá de prestarse los servicios, el horario de trabajo y, bien importante, también el plazo del contrato. Ahora, esto es una pregunta que surge también constantemente. ¿Puedo yo hacer un contrato de trabajo por un plazo específico? Es decir, puedo empezar mi contrato hoy, va a durar 6 meses y a los 6 meses darlo por terminado sin ninguna responsabilidad del patrono. Y la respuesta es sí es factible siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos en la prestación de los servicios laborales. Como punto de partida, creo que es importante señalar el artículo 25, el cual establece que los contratos relativos a las labores que son usuales en una empresa, es decir, que se dan constantemente y forman parte del giro común de una empresa, se consideran otorgados por tiempo indefinido. Es decir, aun cuando yo establezca un plazo en un contrato de trabajo, si los servicios que rinde esta persona son usuales dentro de la empresa, aun cuando ya ha establecido un plazo, se entiende como que si son de plazo indefinido, salvo que se configuren dos circunstancias que las vamos a ver un poco más adelante, que permite a un patrono otorgar un contrato de trabajo a plazo y darlo por terminado al vencimiento de ese plazo sin ninguna responsabilidad. Para terminar los requisitos de los contratos de trabajo, se tiene que incluir también el salario, su forma y periodo y lugar de pago, el detalle de las herramientas materiales proporcionadas por el patrono y el nombre de las personas que dependan económicamente del trabajador. Como les decía, yo puedo estipular un plazo en el contrato de trabajo siempre y cuando se conformen dos requisitos. El primero, según el artículo 25 del Código de Trabajo, es cuando por las circunstancias objetivas que motivaron el contrato, las labores a realizarse pueden ser calificadas de transitorias. Por ejemplo, la zafra, en las empresas donde tienen una recolección del producto agrícola que se da en ciertos momentos específicos del año, esa es las circunstancias de las labores finalizan en un plazo específico. Entonces, en esos casos puedo otorgar un contrato laboral a plazo. Otro ejemplo puede ser si dentro de mi giro de negocio no tengo una función específica, por ejemplo, el desarrollo de un software. Yo pudiese contratar a un empleado por el plazo que dure el desarrollo de ese software y al vencimiento de ese plazo que él desarrolló un software que no es lo que hace mi empresa específicamente, entonces darlo por terminado sin ninguna responsabilidad del patrono. Y la segunda circunstancia, que es que al momento de contratar se tiene que dejar claro que se está tomando esta circunstancia en consideración, por lo cual es un contrato a plazo. Es decir, y aquí nuevamente surge la importancia de otorgar los contratos laborales, en el contrato laboral tiene que estar establecido para que ambas partes acepten que se está contratando a plazo por una razón específica y ambas partes están en conocimiento y así lo han aceptado. Hay otros tipos de contratos de trabajo laboral que simplemente los menciono, dado que no son usuales en el ámbito, pero están los contratos de trabajo de los aprendices, de los menores y de las mujeres. Obligaciones laborales. Esta es otra de las grandes preguntas que se hacen los empresarios, es ¿qué obligaciones tengo que cumplir yo en relación a el contrato de trabajo y al empleado que yo tengo en mi empresa?
En este caso, las obligaciones patronales se encuentran dispersas en todo el código, entonces es muy difícil decir el artículo tal la regula, pero aquí hemos tratado de hacer a grosso modo una recopilación de estas obligaciones para exponérselas. Creo que la primera y principal es el tema de la remuneración por el trabajo realizado. El patrono tiene la obligación de pagar el salario de una forma oportuna, en dinero y en el lugar y forma en que ha sido establecido. Hay ciertas prohibiciones de dónde puedo hacer yo este pago de salario. Por ejemplo, no lo puedo hacer en lugares que promueven el vicio o el ocio. Por ejemplo, en otras palabras, no puedo convenir con el trabajador que le voy a pagar su salario en un casino. Tiene que ser en un lugar alejado de ese ambiente que garantice que el trabajador va a recibir ese salario y dedicarlo a la manutención de su persona, de su familia y de sus obligaciones. Tampoco puedo hacer el pago de salario en bienes que no sean dinero en efectivo. Y por supuesto hay otras regulaciones, pero creo yo que todos los empresarios conocen la manera y la forma de pagar el salario. El Código de Trabajo establece que se considera salario cualquier tipo de remuneración independientemente cómo la llame yo. Es decir, yo le puedo decir sobresueldo, le puedo llamar bonificación, le puedo llamar remuneración extraordinaria, independientemente cómo la llame yo, todo se considera como que si es salario. La característica esencial que lo hace salario es una remuneración que se da de forma periódica. Es decir, si hay cierta regularidad en cómo yo pago estas cantidades, independientemente cómo yo las llame, se consideran salario y como tal es la base para el cálculo de las prestaciones laborales que conlleva el contrato de trabajo, la relación laboral, como sería las cuotas patronales, la retención de impuestos sobre la renta, etc. La ley sí permite dar ciertas remuneraciones que no son consideradas salarios, por lo cual no forman parte de ese cálculo, como las bonificaciones y gratificaciones ocasionales que la ley establece como mera liberalidad del patrono. Es decir, yo patrono en función no del servicio prestado, sino que en función de otras circunstancias, como por ejemplo un buen año, un buen ejercicio fiscal, o el cumplimiento de metas, o qué sé yo, hemos tenido un buen año y queremos dar una bonificación a todos los empleados. En virtud de esas circunstancias, se pueden dar ocasionalmente remuneraciones que no son constitutivas de salario y por lo tanto no entran en el cálculo de las demás prestaciones laborales. Es importante recalcar que el Código de Trabajo dice que todos los trabajadores en una misma empresa tienen que desarrollen labores iguales, tienen que devengar igual remuneración, lo mismo que los empleados, indistintamente de su sexo, de su religión, de sus creencias, de sus discapacidades, si desarrollan una misma labor o una labor sustancialmente igual, tienen el derecho de pedir una igual remuneración si en caso hayan disimilitudes entre ellas. Hay formas de acordar, o mejor dicho, de calcular el salario. Puede ser por unidad de tiempo, por una obra específica. Puede ser un sistema mixto, donde yo considero unidad de tiempo por obra realizada, por una tarea específica, por comisión y a destajo. Como les decía, el patrono tiene la obligación de garantizar la igualdad salarial entre hombres, mujeres y personas con discapacidad. Y para las empresas que de alguna forma son prestadores de servicio de consumo y de atención al cliente, por ejemplo los restaurantes,
el patrono tiene la obligación de entregar dentro de los 15 días las propinas que el cliente da de forma voluntaria al trabajador. Otra de las grandes obligaciones patronales es el otorgamiento de licencias. Aquí hay una... No se sabe, o mejor dicho, el empresario a veces tiene dudas de cuándo se pueden otorgar licencias y cuándo no se pueden otorgar licencias. Yo creo que la respuesta se reduce a lo siguiente: ¿cómo las otorgo? ¿Son licencias con goce de salario o son licencias sin goce de salario? Las licencias sin goce de salario son a discreción del patrono. El patrono puede otorgarlas o puede no otorgarlas. Lo que sí tiene que otorgar el patrono, y es obligación en base al Código de Trabajo, son las licencias que se establecen específicamente, y esas sí tienen que ser remuneradas con su salario y en algunos casos con condiciones adicionales en relación a la remuneración. Pero para que sepan, los patronos están obligados a otorgar licencias al trabajador para cumplir obligaciones de carácter público. Esto puede ser, por ejemplo, si es citado a un juzgado a hacer declaraciones. El patrono tiene la obligación de dar esa licencia para que el trabajador vaya y que esa licencia sea remunerada. Por ejemplo, otro caso que se da usualmente es cuando la fiscalía o la policía está en investigación y pide a que una persona se acerque a rendir declaraciones. Esas licencias tienen que ser dadas por el patrono y tienen que, por otro lado, ser cumplidas también por el trabajador. Una segunda licencia que está obligado el patrono a otorgar es licencias para cumplir con obligaciones más familiares que racionalmente reclamen su presencia. Y da dos ejemplos: los casos de muerte y los casos de enfermedad de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes. Es decir, esposa, abuelo e hijos, o de personas que dependan económicamente de él. Regresando al contrato de trabajo, no sé si se recordarán, uno de los requisitos que tiene que tener el contrato de trabajo es nombrar las personas que dependen económicamente del trabajador. Entonces, en este caso, si el trabajador tiene que cumplir una obligación familiar con su esposa, abuelo e hijos, o con las personas que haya definido que dependen económicamente de él en el contrato de trabajo, el patrono tiene que dar tiene la obligación de dar esta licencia. Entonces, independientemente del tema del dolor familiar, pero muchas veces se da el caso de que, bueno, mire, el empleado me está pidiendo permiso para ir al velorio de la prima. Entonces, obligación de dar esa licencia no la hay, porque lo establece el código, que es esposa, abuelo e hijos, pero como les decía en un inicio, sí es facultad del patrono otorgar esa licencia sin goce de sueldo para que la persona pueda ir a velar a la sobrina. Esta licencia para atender casos de obligaciones familiares del trabajador puede durar el tiempo que sea necesario, pero el patrono solamente estará obligado a pagar el salario ordinario de 2 días de cada mes calendario y un máximo de 15 días en un mismo año. Otra obligación, para otra ocasión en donde es obligatorio dar licencia el patrono, es para que pueda desempeñar sus labores, si fueras directivo sindical, directivo o gerente o desempeñe funciones específicas en un sindicato. En este caso, el patrono está obligado a pagar el salario, y en los casos de paternidad hasta por 3 días. Una quinta circunstancia en la cual el patrono está obligado a dar licencia es en los casos de ausencia debido a imposibilidad física o psicológica de una trabajadora
que haya sido víctima de cualquier tipo de violencia que establece la legislación. Y esta violencia va desde la violencia física hasta la violencia psicológica y todas las manifestaciones de violencia que establece la legislación en relación a la no discriminación y violencia al género femenino. Y como sexta circunstancia, es para cumplir con diligencias de carácter judicial. Por ejemplo, si el empleado tiene que ir a darle seguimiento a su caso de cuota alimentaria de su familia. Él tiene el patrono está obligado a darle esa licencia. Otro gran rubro de las obligaciones del patrono son las cuotas patronales. Tiene la obligación de hacer un aporte al Seguro Social y a la AFP del trabajador como contraprestación o como contra obligación de la misma cuota que hace el trabajador que se le retiene en su salario. Y vale la pena también resaltar que de acuerdo al artículo 24E del Código de Trabajo, la costumbre de la empresa es una fuente de obligaciones patronales. Es decir, si yo en mi empresa tengo la costumbre de pagar un día adicional en concepto de vacaciones, esa costumbre que yo tengo, estoy en la obligación de repetirla con todos mis trabajadores. Esto es bien importante, ya que al momento de tomar decisiones en cuanto a cómo yo me voy a desenvolver en relación a los contratos de trabajo y a los empleados, sí vale la pena tener en mente que una acción que yo haga a favor de un trabajador, tengo que repetirla conforme a los demás trabajadores en virtud de una costumbre de empresa. Ahora pasamos al tema del reglamento interno de trabajo. El reglamento interno de trabajo es una herramienta, un documento que la ley también establece que genera obligaciones y derechos para los patronos y también obligaciones y derechos para los trabajadores. El reglamento interno de trabajo, si bien es cierto, se tiene que enmarcar dentro de lo que ya está regulado en el Código de Trabajo, sí permite desarrollar ciertos aspectos que no necesariamente están detallados en el Código de Trabajo. Por ejemplo, el tema de las acciones de personal. ¿Cómo las hago? ¿Cuál es mi procedimiento para hacerlas? ¿Cuál es el documento correcto? Todo eso puede ir estipulado dentro de un reglamento interno de trabajo. El artículo 302 establece que todo patrono que tenga 10 o más trabajadores tiene dos obligaciones. La primera es elaborar el reglamento interno y dos, someterlo a aprobación del director general de trabajo. Entre otras cosas que tiene que establecer el reglamento interno es las horas de entrada y salida de los trabajadores, las horas y lapsos de tiempo destinados para las comidas, el lugar, día y hora del pago de los salarios, las personas ante quien pueden plantearse peticiones o reclamos en general. Usualmente todo el mundo conoce que los gerentes de recursos humanos es la persona a la que yo tengo que ir si tengo una petición, un reclamo como trabajador, pero el reglamento interno permite desarrollar cómo voy a plantear yo esa petición, cómo voy a hacer un reclamo, si lo puedo hacer anónimamente, si lo tengo que hacer personalmente. Entonces, como les decía, es una herramienta que permite desarrollar todos estos procesos. También permite desarrollar las disposiciones disciplinarias y el modo de aplicarlas. Y el tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos que manda la empresa. Habiendo pasado de resolver si yo tengo que tener un contrato de prestación de servicio o contrato de trabajo, luego cómo tengo que hacerlo y qué obligaciones genera este contrato de trabajo, hemos dejado un espacio de preguntas frecuentes, por así decirlo, que son estimamos, preguntas que usualmente salen en el día a día, que no necesariamente están relacionadas
con el contrato de trabajo en sí, pero que sí surgen dentro de una relación laboral. Entonces, por ejemplo, el tema de los finiquitos. Los finiquitos, creo que aquí hay dos preguntas frecuentes. La primera es cómo los tengo que hacer. Entonces, al respecto, el artículo 402 dice que en los juicios de trabajo los documentos privados autenticados hacen plena prueba. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un documento que no está autenticado notarialmente, no se considera como un finiquito que va a ser plena prueba en un juicio, por lo cual está todavía abierto a discusión si yo le pagué o no le pagué correctamente la indemnización, las prestaciones laborales, el salario adeudado, etcétera, a un trabajador al cual se le ha dado por terminado el contrato de trabajo. Es bien importante recalcar que los juzgados, los jueces de trabajo tienen ideas preconcebidas bien específicas de cómo tiene que ir redactado un finiquito. Entonces, un finiquito que no vaya redactado 100% en la manera en que los juzgados están acostumbrados o exigen que vayan presentados, ese finiquito puede no tener la validez necesaria para que en una disputa judicial un juez llegue a la decisión de que todavía se le debe indemnización o pasivo laboral a un trabajador al cual se le ha dado por terminado el trabajo. Y otra pregunta bien usual es, mire, ya le doy por terminado el contrato de trabajo, pero el empleado todavía le debe a la empresa tanto de un préstamo que se le dio, tanto de que consumió en la cafetería de la empresa y tanto porque pidió un adelanto. ¿Puedo yo retenérselo de lo que yo estoy reconociendo a la terminación del contrato? La respuesta es no, no es factible, pero habiendo dicho eso, sí hay maneras legales de hacer esa compensación para que quede la documentación correspondiente y después luego no haya un problema en que ese trabajador alegue que se le hizo una retención indebida. Otra pregunta que surge constantemente es, mire, necesito que los trabajadores me otorguen convenios de confidencialidad. Al respecto, el artículo 31.4 establece que es una obligación del trabajador guardar rigurosa reserva de los secretos de empresa y sobre los asuntos administrativos cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. En otras palabras, los contratos de trabajo ya de por sí, de su propia naturaleza y en virtud del Código de Trabajo, traen implícitos convenios de confidencialidad en donde el trabajador no puede estar compartiendo los secretos industriales, los secretos financieros y otra naturaleza de la empresa. Adicionalmente, el artículo 2 del Código de Trabajo dice que las disposiciones de este código regulan las relaciones de trabajo entre los patrones y trabajadores. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo generar documentos que no son documentos laborales para regular temas laborales. Entonces, ¿qué significa eso? En teoría, en pureza del caso, los convenios de confidencialidad en una relación laboral no tienen ningún efecto. Se hacen como una práctica para reforzar la obligación del trabajador para guardar los secretos industriales, pero no necesariamente es beneficioso o provechoso o incluso utilizable un convenio de confidencialidad otorgado independientemente. Aquí lo que se sugiere es que dentro del contrato de trabajo esté redactado de forma correcta y de forma apropiada esta obligación que establece el artículo 31 de los empleados de guardar esa confidencialidad. Otras preguntas frecuentes que salen es, mire, ¿y el outsourcing administrativo cómo funciona? ¿Qué obligaciones tengo yo si yo contrato un outsourcing? El Código de Trabajo no regula expresamente lo que es el outsourcing administrativo. Se entiende por la práctica que es la contratación de personal por medio de un tercero que se dedica exclusivamente a esa subcontratación. Entonces, yo, empresa, contrato a otra empresa, quien a su vez va a contratar a los empleados que van a rendir los servicios
laborales a mi persona. Entre mi empresa y la empresa de outsourcing hay una relación mercantil, no hay una relación laboral. Entre la empresa de outsourcing y los empleados que se contratan hay una relación laboral, pero esa relación laboral la asume exclusivamente la empresa de outsourcing. Si entre la empresa de outsourcing y mi empresa hay un contrato de prestación de servicios en donde establece que todos esos pasivos laborales y todas esas obligaciones se me van a trasladar a mí, las asumo yo en virtud de mi contrato que tengo con la empresa de outsourcing, y usualmente estos contratos estipulan que todo el pasivo laboral, que el pago de las indemnizaciones, que las cuotas patronales, todos van a ser a cargo mía, aun cuando la empresa de outsourcing se considera como patrono y es responsable del 100% de las obligaciones patronales con sus empleados. Otra pregunta constante que surge es, ¿puedo hacer pruebas de polígrafo a un empleado? Sí, se puede solicitar al empleado que tome una prueba de polígrafo, pero con la salvedad de que no son pruebas. Una prueba de polígrafo no constituye una prueba legal, es decir, yo no la puedo utilizar para demostrar mis pretensiones en un juicio laboral. Y 2, no es un causal de despido si el empleado se niega a tomarla. ¿Qué significa eso? Yo como patrono tengo el derecho de dar por terminado un contrato de trabajo en el momento en que yo quiera. La única diferencia es, lo doy por terminado con justa causa, por lo cual no tengo que pagar indemnización, o 2, lo doy por terminado sin justa causa, por lo cual tengo que pagar indemnización. En este caso, si la prueba de polígrafo sale negativa o si se niega a hacerlo, ninguna de esas dos hechos por sí solo se consideran como justa causa para despido, por lo cual si se procede al despido se tiene que pagar la indemnización correspondiente. Luego el tema de las acciones disciplinarias, el artículo 305 tiene la facultad de ejercer, da al patrono la facultad de ejercer acciones disciplinarias y faculta a que en el reglamento interno de trabajo se desarrolle cómo se van a realizar. Aquí podemos hablar de prácticas aceptables o de buenas prácticas en estos casos. Estas acciones disciplinarias se tienen que documentar a través de acciones de personal. Estas acciones de personal usualmente vienen en estándares preestablecidos donde permiten a la persona llenar las circunstancias que generan estas acciones disciplinarias, y lo importante es que estas acciones disciplinarias, estas acciones de personal no sean firmadas por el empleado en aceptación, porque hay una premisa legal que dice que nadie está obligado a declarar en contra suya. En otras palabras, si yo le digo al empleado, te estoy poniendo esta sanción, aceptala, se le está poniendo en una situación en donde él está aceptando que él mismo cometió una falta. En ese sentido, lo que se recomienda es que él firme en señal de conocimiento que se le está haciendo la acción de personal, y también se recomienda que su jefe inmediato o personas que vieron el acto que llevó a la acción disciplinaria firmen como testigos, y en un posterior juicio en donde yo doy por terminada la relación de trabajo con justa causa, puedo probarle al juez mediante esta acción de personal y los testigos que vieron la acción incorrecta. A través de esto yo puedo demostrar que el despido fue con justa causa y no incurrir en la necesidad o en la obligación de pagar indemnización. Otra pregunta frecuente que se hace es en lo que puedo o qué no puedo hacer en un proceso de contratación. La ley no establece un proceso como tal, lo que sí es que deja ciertas pausas de cosas que no puedo hacer al momento de contratar. Entre ellas, no puedo pedirle al futuro trabajador ninguna gratificación de mi parte para que yo lo contrate o de parte de la empresa. No se puede exigir a las mujeres que se sometan a exámenes para comprobar si se encuentran en estado de gravidez, es decir, si están embarazadas.
No se puede exigir a las personas que solicitan empleo la prueba del VIH. No se puede exigir una historial crediticio de los trabajadores, salvo excepciones bien precisas que no aplican para la generalidad de las empresas. Y por supuesto tampoco puedo realizar cualquier distinción en ninguna distinción en base a enfermedades crónicas incapacitantes y por supuesto discriminación hacia la mujer, hacia la religión, hacia la edad, etc. Esto conlleva a que las empresas deberían de incluso antes de lanzar procesos de contratación, tomar en consideración ciertos aspectos. Por ejemplo, la mala práctica que hay aquí en El Salvador de mandar el currículum con fotografía. Esa fotografía, si la recibe un patrono, puede darle no digo oportunidad, pero puede generar que el futuro contratante alegue que no me contrataron porque vieron que yo era mujer, que yo era de cierta raza, que yo tenía tanta edad, etc. Entonces, dentro de los procesos de contratación se sugiere que se tomen medidas previas, como por ejemplo, no solicitar que los currículums vengan sin fotografías, ocupar palabras que no sean discriminativas en cuanto al sexo de una persona. No es una práctica recomendable decirse se busca persona de tal sexo para cubrir esta plaza, dado que todo eso puede generar que una persona inicie acciones tanto en el Ministerio de Trabajo como en un juzgado por discriminación. Esa sería la presentación. Por supuesto, si hay preguntas, estamos a disposición de atenderlas. Aquí les dejo información también sobre el despacho, sobre mi persona y por supuesto estamos aquí a la orden para poder asesorarles y darles el apoyo que toda empresa necesita. Le dejo la palabra a la licenciada, quien va a continuar con el periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, licenciado, por esta importante ponencia. Realmente es una asesoría bien integral que nos ha compartido, si bien es cierto a rasgos generales en algunos aspectos, pero lo importante es que nuestros empresarios tengan el conocimiento de que existen muchas gestiones que deben de hacerse al interior de las compañías, de sus negocios, todo para ir mitigando esos riesgos legales a los cuales pueden verse expuestos, como sanciones, cierre de multas, inspecciones del Ministerio de Trabajo. Entonces, aquí es bien importante que ustedes puedan tener esta información. Aquí están los datos de nuestro aliado. Él forma parte de los aliados de Empresa Sura que prestan servicios en el área legal. En estos momentos, pues, hemos hablado específicamente de la gestión laboral, pero sin embargo existen, pues, otras aristas que también deben de ser gestionadas en la parte legal por parte de ustedes como empresarios. También contamos con otro aliado que es Legalísimo. Si me puede hacer el favor de darle, de continuar ahí con la información de Legalísimo. Creo que usted la tiene ahí a su disposición. Legalísimo también es un aliado nuestro que también puede prestarles esos servicios para trámites específicos. Les invito a que ustedes puedan conocerlos también por medio de sus redes sociales para que ustedes tengan más información de parte de ellos. Nosotros también en Empresa Sura, que somos esta área específica para ustedes, para brindarles estos servicios, los acompañamos también en el día a día de todas las gestiones que ustedes necesiten hacer. Y si hay algunas preguntas, algunas de ellas sí fueron contestadas en la presentación. Por ejemplo, alguien nos preguntaba cuáles eran los exámenes médicos que se podían exigir a un empleado al momento de la contratación. Eso pues ya fue resuelta. Hay una pregunta que quizás también sea importante como comentarla. Por ejemplo, nos dicen, las acciones disciplinarias se deben de reportar al Ministerio de Trabajo. No hay una obligación de reportarlas como tal. Sí documentarlas apropiadamente. Que no haya obligación de reportarlas no significa que dentro de un proceso específico o dentro incluso de las funciones que tiene el ministerio requiera esta documentación. Ahí
la ley faculta al ministerio a solicitar a las empresas la información que requiera en cuanto a sus relaciones patronales. Entonces puede darse el caso que el ministerio las pida. Por eso es muy importante tener los expedientes laborales siempre al día, siempre en orden, en caso de que venga o una inspección o que sea el ministerio quien los pida. Bien, gracias. Otra pregunta es, yo le vendo a mis empleados un seguro médico privado. ¿Es obligación también inscribirlos al Seguro Social? Sí, sí hay obligación no de inscribirlos, de pagar la cuota patronal del Seguro Social. Todo cuando es el empleado, siendo la persona quien tiene el beneficio del Seguro Social, es quien va y se inscribe. Pero siendo empleado de la empresa, hay obligación de pagar, de hacerle la retención, tanto en su cuota patronal como el Seguro Social, su cuota de empleado, tanto en el seguro como la AFP, y 2, del patrono aportar su cuota patronal. Y aquí este tema es muy delicado en el sentido de que yo tengo la obligación de hacerlo, yo tengo la obligación de retenerles a ellos su cuota y pagársela al seguro y a la AFP. Y la ley va más allá y dice que un patrono que retenga al empleado cuotas patronales o cuotas del Seguro Social y no las entere, no se las entregue al Seguro Social, puede ser incluso constitutivo de delito. Entonces, este tema sí es bastante delicado y la respuesta es sí. Todo empleado tiene, todo patrono tiene la obligación de aportar su cuota patronal y retener la cuota laboral del empleado de seguro y AFP. Bien, muchas gracias. Otra pregunta, en el momento de pagar una indemnización por despido, ¿se debe de incluir el pago de la bonificación? A ver, primero la pregunta es ¿qué tipo de bonificación? Regresábamos al tema de que qué bonificaciones forman parte de mi salario y qué bonificaciones no. Si es una bonificación cotidiana y usual para el trabajador, sí es parte del salario, por lo cual se tiene que, 1, incluir en el cálculo de la indemnización y 2, si son bonificaciones adeudadas a esta fecha, al igual que el salario, sí tienen que pagárselas. Gracias. Pregunta, ¿cuál es la multa por no tener contrato laboral para los empleados permanentes? Mire, la multa específica se la debo en el sentido de que es un parámetro. La ley lo que establece es un parámetro en virtud de salarios mínimos mensuales dependiendo de la gravedad. Es diferente que yo tenga una empresa de 15 personas y uno no tiene contrato laboral porque no lo firmamos, porque se nos fue, porque no lo presenté al ministerio, a una maquila que tiene 2,000 empleados que ninguno de ellos tiene contrato laboral. Entonces, la ley establece rangos en virtud de la gravedad del hecho. Entonces, el procedimiento es, se realiza la inspección puede venir iniciada por el Ministerio de Trabajo de su propia voluntad o iniciada por el empleado que pone una denuncia en el Ministerio de Trabajo, y en ese proceso se determina la falta de contrato de trabajo o la falta de inscripción de ellos, y se abre un proceso sancionatorio ante el Ministerio de Trabajo en donde le permiten incluso a la empresa decir por qué no se ha otorgado ese contrato de trabajo, por qué no se ha inscrito, y como les digo, dependiendo de la gravedad, se establece una multa que va en un rango calculado en base a salarios mínimos. Entonces, si mal no me recuerdo, creo que la multa más baja que establece el Código de Trabajo y la legislación laboral en virtud de salarios mínimos, creo que 5 salarios mínimos. Pero lo puedo tener, ese dato con gusto se lo puedo compartir más precisamente.
Sí, claro, muchas gracias. Ahí invitarle a la persona que realizó esa pregunta, pues que nos contacte como para poder determinar específicamente cuál es la situación que se le ha presentado o que considera que se le puede presentar. Otra pregunta, entiendo que hay una causal de despido en el Código de Trabajo, denominada por pérdida de confianza. ¿Qué documentación se puede buscar tener de respaldo para que si en algún momento se decide despedir a un empleado por esta causa, la empresa pueda sustentar y justificar su despido? Gracias. Sí, aquí es bien importante recalcar que la causal de terminación de contrato con justa causa por la pérdida de confianza implica que esa persona ejercía un puesto de confianza para empezar. Entonces, no todo empleado ejerce un puesto de confianza. Se considera que ejercen puestos de confianza los gerentes, los directores, las personas en la empresa a quien se les encargan funciones específicas dentro de esa empresa que no pueden ser realizadas por otro. Entonces, como primero y principal consideración que hay que hacer es, ¿esta persona es un puesto de confianza? ¿Sí o no? Y posteriormente, la documentación que acredita esa pérdida de falta de confianza viene siendo la misma acción de personal, donde yo documento acciones en donde esta persona, ejerciendo su puesto de confianza, ha hecho actos en perjuicio de ese puesto. Entonces, por ejemplo, si es mi gerente financiero quien está compartiendo los estados financieros con la competencia, el acto cometido se relaciona con el puesto de confianza que él ejerce y por consiguiente genera una pérdida de confianza que tiene que venir documentada en la acción de personal. Los alegatos, mejor dicho, las justificaciones también pueden ser demostradas en el juicio laboral de otras formas que no necesariamente es acción de personal. Por ejemplo, testigos. Yo puedo presentar testigos donde vayan a testificar que esta persona es un puesto de confianza y que vulneró la confianza de tal forma, por lo cual se procedió a su despido. Usualmente lo que nosotros hacemos o lo que nosotros recomendamos es una mezcla de las dos, tener acciones de personal y a la vez en el juicio, si es que se llega a ese momento, presentar testigos. Gracias, licenciado. Aquí tenemos otra pregunta más. ¿En qué casos sí es necesario firmar convenios de confidencialidad para proteger la información de mi negocio? Como le decía, la confidencialidad es una obligación que ya está implícita en el contrato de trabajo. Entonces, ¿en qué circunstancias se ve necesario? Pudiera decirle en casos extraordinarios en donde el desempeño del trabajo implica ejercer funciones cuyo producto sí es protegible. Por ejemplo, si yo contrato a un ingeniero en sistemas para que me desarrolle un software que va a hacer X función en mi empresa, entonces no otorgo un convenio de confidencialidad no porque él es mi empleado, sino que porque quiero proteger el software. Entonces, en esos casos, pudiera decir yo que amerita la elaboración de un convenio de confidencialidad. No sería un convenio de confidencialidad sencillo, sino que tiene que ser bien redactado para que proteja el secreto industrial, por ejemplo, o el desarrollo o el derecho de autor del software. Pero, como le decía, en términos generales, el mismo contrato de trabajo ya lleva implícita un convenio de confidencialidad. Lo que sí sugiero es redactar bien o asesorarse para redactar bien el contrato de trabajo y que quede esa obligación bien establecida en el mismo contrato. Muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos está terminando.
Creo que todas las preguntas las hemos contestado. Sin embargo, hay una que nos dice que qué documentos se necesitan para hacer el reglamento interno de trabajo. Entiendo que es un tema como bastante amplio, pero tal vez usted nos pueda decir como aproximadamente qué es lo que el empresario debe de preparar para iniciar esa gestión. Sí, el reglamento interno de trabajo es un documento eminentemente legal. Tiene un formato preestablecido por el Ministerio de Trabajo y adicionalmente el Ministerio de Trabajo ya tiene criterios de qué tipo de cosas puede incluirse o no puede incluirse en un reglamento interno de trabajo. Entonces, lo que se requeriría es ese proceso de elaboración donde el asesor, el abogado, conozca las necesidades de la empresa. Y le voy a poner un ejemplo. Nosotros asesoramos a una empresa que tiene maquinaria que trabaja 24 horas al día. Entonces, el reglamento interno de trabajo tiene que estar ajustado a ese tipo de operación, porque necesariamente yo ya no puedo tener jornadas de 8 horas, las tengo que ampliar un poquito más para cubrir 2 jornadas, día y noche. En su momento, por ejemplo, se hizo esta consideración, se planteó en el reglamento, se presentó al ministerio y el ministerio nos solicitó que incluyéramos ciertas consideraciones adicionales para salvaguardar un poco los derechos de los empleados. Entonces, por ejemplo, se les dio seguro médico a los empleados, se les dio 2 días de descanso a la semana, etc. Eso fue en aquel momento. Ahora el criterio del ministerio ha cambiado y no están permitiendo jornadas mayores a las 8 horas. Pero quizás el propósito del ejemplo era para transmitir que depende mucho de la empresa y las necesidades de la empresa, y esas necesidades se trasladan en el documento legal, que es el reglamento interno del trabajo, se redactan conforme para que no haya ninguna observación del ministerio, o si la hay, se pueda solventar, y luego se presenta al ministerio para su aprobación. Muchas gracias por toda esta información. Bueno, pues hasta acá llegamos. Este video va a estar también siendo compartido en el canal de YouTube de ACE Suiza para que ustedes lo puedan volver a ver. Y pues nosotros quedamos a su disposición en Empresa Sura. Si me hace por favor, licenciado, de ponerme los datos de Empresa Sura para que nuestros asistentes puedan también contactarnos. Nosotros somos parte de Seguro Sura y estamos pues a la disposición de todos ustedes. Este año vamos a estar preparando otros talleres grupales de diferentes temas en las diferentes áreas estratégicas para su negocio, así que estén pendientes. Les vamos a estar compartiendo a su correo la información, el material, el link del video y hay una pequeña encuesta para que también nos colaboren en completarla. Si usted como empresario siente que de todos los temas que hemos hablado ahora existe algún tema en específico que quiere gestionar porque hemos entendido la importancia de realizarlo, pues puede contactarnos directamente a Empresa Sura, a esta información, y nosotros pues le vamos a ayudar como a determinar cuál es el tema importante que debe de empezar a gestionar, elaborar un plan de trabajo, en conjunto también con nuestros aliados. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y los esperamos próximamente. Gracias, licenciado, por todo su aporte. No, ya sabe, licenciada, es un gusto. Gracias por tenernos aquí y de nuestra parte, como les decía la licenciada, estamos a disposición. Pueden llamarnos a las oficinas si en algún momento requieren de nuestro apoyo, preguntan por mi persona, también pueden preguntar por la licenciada Yolanda Bolaños, quien es nuestra encargada de relaciones públicas en la firma, y quizás recordarles y hacerles el hincapié que no necesariamente una buena asesoría tiene que ser, es algo que solamente las grandes empresas o las empresas millonarias tienen que tener. Al contrario, yo creo que un buen abogado, independientemente de quién sea, quien les asesore y que les esté guiando en el día a día en los temas legales, puede tener muchos beneficios y puede prevenir o puede limitar cualquier contingencia futura que haga incurrir a estas empresas en gastos que sinceramente no deberían de estar incurriendo. Pues las empresas deberían dedicarse a su negocio y no a estar
pagando multas, ni yendo a juicio, ni viendo procesos en el ministerio. Deberían de enfocarse en su negocio y como tal contar con una asesoría que los pueda guiar en ese camino y que no necesariamente sea algo fuera del alcance de las empresas. Así que estamos a disposición y gracias nuevamente por el tiempo. Gracias, muchas gracias. Cuídense todos.